Maravilloso todo esto que estamos viviendo ahora. Bienvenido Isidoro, ya que estamos abriendo esta ventana que es completamente para tratar un tema que nos encanta y que son la creación de los haikus. Bienvenido Isidoro, Oh, cuéntanos. ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Bien, bien, cuéntanos. Un poquito de ti, porque hay mucha gente, fíjate, a esta ventana se acercan ahora, Pero es se que han me está acercado. llegando tu voz. ¿Ahora sí? ¿Bien? A ver. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchas bien ahora? No, me llega doble todo, ¿eh? Es que complicado. ¿Ahora mejor? Ahora sí te Bueno, escucho. dicen, Sí te escucho, pero me llega mi voz con retraso y la tuya y no sé. bueno, eso son cosas de la conexión también. ¿Tienes unos audífonos que Correcto. puedas ponerte? No, pero no te escucho. Mientras vamos arreglando esto un poquito, espero que me escuchéis bien, por favor, irme diciendo si escucháis mi voz bien, porque aquí somos totalmente participativos y vamos leyendo todo, ¿vale? Entonces, toda la gente que nos está viendo puede entrar a participar y dejarnos en el muro haikus que les gusten, que los iremos leyendo. Sobre todo vamos a ir guiando el taller de la mano de Isidoro, el cual tiene la palabra. ¿Me escuchas mejor, Isidoro? No, no, mira, Gemma, me llega tu sonido, pero casi unos 20 segundos después, y entonces te estoy escuchando lo que dices ahora y lo que has dicho hace 20 segundos. Pero eso ya es tema de la conexión. Eso ya no te lo puedo yo Entonces, solucionar. espérate a ver si puedo. Espérate un segundo. Voy a salir. Vale. Ah, dicen que se escucha genial. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, compis. Toda esta Entonces, gente que nos está viendo espera que siempre nos voy a salir retroalimenta. y ahora vuelvo a entrar. A ver si. Un segundo, por De favor. acuerdo. Te esperamos aquí porque mientras puedo ir comentándoos, sobre todo, que es un gran momento el empezar esta noche tratando un tema tan especial, porque lejos de lo que podríamos imaginar, el tema de los haikus es bastante difícil de hacer. Estamos hablando de unos versos que justamente en el programa anterior, con la revista Flamenco, Vuelo del Flamenco, hemos visto cómo lo iban poniendo siempre de apertura de la revista, porque tiene su arte el poder hacerlos. No es tan fácil como parece y de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a unir lo que es la poesía y vamos a hablar específicamente de cómo hacerlos. Para eso estáis todos bienvenidos, pero os voy a pedir un favor. Esta noche, como tiene que ser participativo y divertido, quien quiera componer en el mismo momento un haiku, que lo haga, porque así veréis también y podremos jugar a leerlos nosotros y veréis qué bien suenan, ¿no? Son 3 versos, ya sabéis que son de 5, 7 y 5 sílabas o de 5, 7 y 7, en el que expresarlo todo, ¿no? Entonces ahora mismo cuando llegue nuestro compañero va a intentarnos introducir en todo lo que es esto, ¿no? Porque tiene una historia ancestral y va avanzando en el tiempo y va evolucionando. Fijaos, aquí llega. Hola Isidoro, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Eh, ¿Mejor? Sí, mejor, desde luego. Venga, pues te escuchamos porque justamente he Vale. introducido un poco lo que nos Ajá. vas a contar y Muy bien. deseamos escucharlo de tu propia voz. Muy bien. Vamos a ver. Yo he preparado una presentación para que ayude aún más al hecho de entender lo que es un haiku. Y esta presentación está enfocada pues, hacia personas que desconocen este género poético o bien también que, aun conociéndolo, pues no se atreven a escribirlo o no se atreven a experimentar con él. Voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo, Gemma? Muy bien. Mira, una cosa, yo no te voy a ver, así que si ves que me cuelo de tiempo, pues tú me vas indicando, ¿te parece? Perfecto. Aquí somos un equipo y vamos a pasarlo genial. Ya les he invitado a todos nuestros oyentes
a que lo intenten, porque son unas Estupendo. rimas que tienen que meterse en unas sílabas concretas y pueden irlas escribiendo e ir dándole vueltas a la cabeza, cómo hacer esa composición y las leemos in situ. Os advierto que va a ser divertido. Así que empezamos mientras él va compartiendo la pantalla. ¿Vale? A empezar. Vamos. Aquí está. La meto en pantalla, ¿vale? Aquí la tenemos. Ah, Perfecto. estupendo. Pues Sí, empezamos ya. claro. Pues estupendo. Somos Pues muy bien. tuyos. Pues nada, pues buenas noches a todos de nuevo y bienvenidos al taller de haiku. En estas jornadas que se organizan en el primer Festival Internacional de Poesía en Línea y que tanto éxito están teniendo en esta tarde que lo estoy visitando. Hay una definición de haiku que es perfecta. Se dice que el haiku es el arte de escribir un instante. A las personas que escriben haiku se le llaman haijin, y el propósito de este taller es reclutarlos a todos para que se hagan auténticos haijines. Para ello espero contar con toda vuestra colaboración y vuestras ganas. Vamos a dar primero unas pinceladas sobre las características esenciales de este tipo de poesía. Vamos a situarla en su contexto originario y vamos a ver también cómo desde la época de Masuo Baso, que es considerado el padre de este género, allí por el siglo XVII, ha ido evolucionando por diferentes autores, ya no solo orientales, y que cultivaron este género dándole pues, giros nuevos en su temática, en la propia métrica, pero guardando siempre esa esencia evocadora, intensa, profundamente visual que tiene el haiku. Acabamos de decir que es el arte de escribir un instante. Por lo tanto, son breves poemas visuales. Se relacionan mucho con la fotografía, por la fuerza de la imagen que ambos proyectan. Ambos capturan un instante, una escena y la muestran. En el fondo son eso, instantes capturados en palabras para hacerlos eternos. Aunque es descriptivo, termina siendo la fotografía de un sentimiento. En palabras de Basó, dice que un haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar y en este momento. Pero, ¿en qué consiste realmente su forma? Si yo quiero escribir un haiku, ¿a qué reglas tengo que atenerme? Vamos a reparar algunas consideraciones para situarnos. El haiku se conocía originariamente como hokku y era el patrón de composición utilizado en un tipo de poema encadenado, más extenso, denominado renga. Luego empezó a utilizarse como una unidad independiente, adquiriendo finalmente el nombre de haiku. Se trata de una poesía de una brevedad límite. Recordemos a Baltasar Gracián cuando decía que lo breve, si bueno, 2 veces bueno, y aun lo malo, si poco, no tan malo. Son poemas de 17 sílabas, que están distribuidas... Dice por aquí, Isidoro, dice un instante, que es difícil describirlo. Exacto. Un instante además con una sencillez tremenda. Ya lo vamos a ver cómo al escribir el haiku huimos de las metáforas. Bien, pues como decía, son 17 sílabas de 5, 7 y 5, repartidos en 3 versos. En japonés no se miden en sílabas, sino en moras. La mora es una unidad fonética un poquito más breve que la sílaba. Unas 17 moras equivaldrían a unas 15 sílabas nuestras. Esta métrica de 5, 7, 5 no siempre se respeta de manera estricta y lo veremos en haikus más modernos, pero incluso en la métrica tradicional japonesa también se permitía
haikus con estrofa de 6-7-6, 6-7-5, 5-7-6, en fin. Pero si os dais cuenta, todos los haikus rondarían entre las 17 y las 20 sílabas como máximo. Es decir, es un instante, pero fijaros ese instante que también está reflejado con palabras, con muy pocas palabras. A la hora de enfrentarnos a escribir un haiku por primera vez, mi consejo es que al principio dejemos a un lado la métrica. Pero si queremos ser estrictos con la medida, entonces no olvidemos las reglas métricas, teniendo en cuenta pues que cuando es palabra, el verso termina en palabra aguda o monosílaba, hay que contar una sílaba más, y en el caso de que sea palabra esdrújula, pues se cuenta una sílaba menos. Y O tampoco, y sea, también tener... perdona, Sí, Isidoro. Me estás diciendo, por ejemplo, para todos los que nos están escuchando, que si yo no solo tengo que contar las sílabas, sino además las agudas, llanas y esdrújulas, de forma que también tenga en cuenta esto. O sea, no va a ser tan claro. fácil meterlo en la métrica, ¿no? No, sí es fácil cuando se empieza a dominar. Por eso digo que en un principio lo mejor es olvidarse un poco de la métrica y centrarse en la idea que se quiera transmitir. Luego ya Ajá. vendrá la métrica. Luego ya vendrá la métrica. Pero es un ejercicio que también recomiendo, ¿eh? Hacer poesía con métrica. Entonces, claro, si tú haces poesía, vamos a ver un ejemplo con la métrica, tienes que respetar las reglas de la métrica. Y la regla de la métrica te dice que si el verso termina en palabra aguda o monosílaba, hay que contarle una sílaba más de la que contemos. Y si en el caso termina el verso con palabra esdrújula, entonces se cuenta una sílaba menos. Y también tener en cuenta las sinalefas. La sinalefa es la fusión de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente. Y se cuenta como una, ¿vale? Esto, bueno, se puede perfectamente, la podéis repasar en cualquier cosa, pero sí quiero hacer hincapié en que si queremos ser estrictos con la métrica, no podemos olvidar las reglas métricas. Pero fijaos, y otro consejo también para a la hora de escribirlos. Para buscar un sentido más eufónico y más musical, que suene mejor, es preferible que las últimas palabras de los versos pues sean llanas. Y ya nos quitamos el problema este de sumar y restar, ¿vale? Y termina además porque es mucho más, suaviza mucho más el poema, terminando con los versos en palabras llanas, ¿de acuerdo? Hay además programas informáticos que miden, ¿sabes, Gemma? Que miden los versos y ayudan mucho a no desconcentrarse pues, de la idea que se quiere escribir en el haiku. Hay muchos ¿Y te programas, os darán lo aseguro. posibilidades también de palabras? ¿Llegarán a ese Sí, sí, extremo? sí, sí, ¿Te dan llegan hasta el extremo sinónimos? de contaros perfectamente las agudas, las esdrújulas, las sinalefas, todo. Anda. Es muy interesante. Yo tengo uno precisamente y me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo porque me quita esa desconcentración de si me estoy pasado y entonces me centro en la idea. Y luego ya vas redondeando, ya lo vas cuadrando, ¿no? Pero ¿Entiendes? yo te Cuando se había hace hecho un sonetos. artista, y además permíteme que interfiera, porque a todos los que nos están escuchando, te están viendo como una persona que domina lo que es la técnica de hacer haikus, pero lo que no saben, o a lo mejor no han tenido oportunidad de ver, son tus relatos cortos que también metes en 160 palabras ahí capturados y de forma exquisita. Entonces, yo creo que el jugar incluso con distintas métricas y distintos formatos para escribir también te da versatilidad como escritor para luego hacer lo que deseas hacer con la escritura, ¿no? Exacto, porque sabes qué ocurre, que cuando empezamos a escribir caemos en la trampa de lo fácil y entonces lo justificamos diciendo, bueno, no, yo es que a mí me gusta más la poesía libre, la poesía que no me ponga trabas, pero y con eso obviamos y a veces y no hacemos unos ejercicios que son cruciales, porque cuando, por ejemplo, fíjate, no es casualidad lo de las 160 palabras, o sí era casualidad, me encontré con un ejercicio donde tenía que hacer un relato de 160 palabras. Cuando tú te limitas, eso te obliga a buscar la palabra exacta, te obliga a buscar la palabra con más sentido. Es un ejercicio para aprender. Y eso es lo que a mí me gusta de todo el tipo de literatura breve, que es que te ayuda mucho a aprender a escribir. ¿De acuerdo? Bueno, pues si continúo, también quiero decir que otra de las características del haiku es que no tiene rima ni título.
Y esto es muy importante. Y más adelante vamos a poner el ejemplo de un haiku con rima. Y veréis cómo puede llegar a limitar ese sentido evocador, porque la rima, sobre todo cuando es en consonante, da más sentido de cierre al poema. Y en el haiku lo que se busca es la apertura, para que el lector lo complete y se recree en sus evocaciones. Por aquí ¿Cuál se es la están dando temática? cuenta, Perdón. dicen que no cabe duda que es un arte. Por aquí se están dando cuenta. Dice, es complicado guardar las reglas métricas. Creo que no es fácil adentrarse en el mundo de los haikus. Bueno, hoy pretendemos hacerlo divertido, ¿verdad, Isidoro? Sí, y además, mira, he hecho una fórmula que no es una fórmula matemática, pero que sirve para romper el miedo que pueda una persona tener a la hora de enfrentarse a escribir un haiku. Y empezando por Aquí ahí, se y están otros ejercicios atreviendo. que te... Ahora luego te los leo, ¿eh, Isidoro? Se están atreviendo, ya hay ¿Perdón? haikus aquí puestos en el muro. Sí, estupendo, estupendo. Pues luego los leeremos. Luego los leeremos. Yo también he traído unos haiku para inspirar, para que la gente se inspire a la hora de escribirlo. Pues si te parece, continúo dando las claves, que tampoco es tan extenso, tan extensas, y a ver si la gente se anima de verdad. ¿De acuerdo? Pues mira, la temática. ¿Qué temas trata el haiku? Vamos a hablar primeramente de la temática tradicional, ¿de acuerdo? Y en el haiku intervienen dos elementos con mucha fuerza, profundamente vinculados a la cultura japonesa, que es la naturaleza y la muerte. La influencia del taoísmo en su creencia y relación solidaria entre el hombre y la naturaleza, y del budismo zen, hay que recordar que la mayoría de escritores de haikus eran monjes budistas. Todo eso dan como resultado la vivencia, estamos hablando de la temática, la vivencia y conciencia del presente, el aware, la importancia de la vía intuitiva frente a la vía intelectual, la atención a lo cotidiano y a las cosas insignificantes, son los temas que toca el haiku. Los haiku describen escenas de la vida cotidiana, asociadas siempre a una época o momento del año. Eso se le llama el kigo. El kigo es la referencia directa o indirecta a una estación del año. En el género tradicional, el haiku estaba obligado a tener un kigo. Mirad, este es un ejemplo de Yosabu Son, del siglo XVIII, y decía: el río de verano vadeado, qué felicidad, sandalias en la mano. Aquí el kigo está muy claro, habla del verano, otras veces es indirecto y habla, pues, por ejemplo, hablar de la primavera, pues habla de la flor del almendro, del cerezo. Un río de verano con poca caudal que permite cruzarlo. Esa es la descripción de la escena, pero se resalta, fijaros ya en el plan emotivo, la felicidad que siente el caminante al cruzar el río. Sandalias en la mano. Refleja un instante mágico que se quiere hacer eterno. Verano, el agua en los pies, y nos despierta sensaciones placenteras que todos hemos experimentado alguna vez. Vamos a volver a este haiku un poquito más adelante para verlo desde los mapas representacionales. Y vais a ver qué sorpresa. Otro haiku, este de Masuo Baso, el padre del género en el siglo XVII. Dice así: esto a mí me encanta. Pronto se va la primavera. Lloran los pájaros y hay lágrimas en los ojos de los peces. Fijaros en la fuerza emotiva que desprende. Esa tristeza porque termina la primavera que hace llorar a pájaros y peces. Es decir, al que hace llorar es al poeta que proyecta su desconsuelo en el haiku. Y no habla de él, porque en el haiku no se habla en primera persona. Sin embargo, lo que se transmite sí son emociones personales. No solo se limitan a describir una escena, sino que hay una carga emotiva muy fuerte en toda ella. No sé si Sí, llega a transmitirse. Mira, ¿te puedo leer dos? Claro. Dice aquí: llegas pronto, mi espíritu sueña, mis pies vuelan. Ese es uno. Estupendo.
Perfecto. Y dice otro, qué hermoso es escuchar las voces de tu alma bella. Estupendo, estupendo, estupendo. Fijaros que ellos no han metido ningún kigo, no han hecho ninguna alusión ¿por qué? Porque ya veremos cómo va evolucionando el haiku y cómo los autores occidentales y más actualizados, más actuales, más modernos, ya empiezan a cambiar de haiku, del kigo, de temática en el tema de la tradición, pero sí mantienen algo que es muy importante y que lo vamos a ver enseguida. Decía Masuo Baso que un buen poema es aquel que es capaz de captar la esencia de un momento, de un instante de tiempo entre nosotros, nuestra alma y la propia naturaleza. Aquí dejo dos ejemplos. En una rama desnuda está posado un cuervo, tarde en otoño. Cierzo invernal, qué ásperas las rocas entre los cedros. Fijaros, la fuerza de este poema va a estar en la representación mental que el lector haga de él, pero que también a la hora de escribirlo nosotros tenemos que procurar tener clara esa representación propia que queremos transmitir. Esto es fundamental y esos dos haiku que has leído tienen eso, esa fuerza emotiva que lo transmite. Fijaros en este último haiku que he leído, cierzo invernal, qué ásperas las rocas entre los cedros. Nos habla del viento del cierzo, que es un viento de componente noroeste, al menos en España. Es muy fuerte, frío y muy seco, que erosiona las rocas y de esa aspereza es la que nos habla el poema. Y ahora me gustaría explicar un método que personalmente yo utilizo a la hora de analizar los haiku y de escribirlos, y que está basado en los mapas mentales de la programación neurolingüística. La PNL, para quien no lo conozca, trata la manera en que filtramos nuestras experiencias del mundo exterior y de cómo nos representamos esas experiencias de forma interiormente, tanto de manera consciente como inconsciente. Es decir, la influencia del lenguaje es el principio de la PNL, marca nuestro pensamiento y nuestra manera de actuar. Por eso son tan importantes las palabras. Y por eso me gusta el título de tu programa, La ventana de las palabras. Desde ¿Cómo luego. me represento el haiku que estoy leyendo y voy a escribir? Pues del mismo modo que nos representamos la realidad que percibimos, es decir, en tres niveles, en el nivel visual, en el nivel auditivo y en el nivel kinestésico. El visual, todas las imágenes que podemos editar y crear. En el auditivo, todas las palabras y los sonidos que escuchamos. Y en el kinestésico, las sensaciones, no solamente el gusto y el olfato, sino también las emociones. Esos haikus que has leído, si los viéramos desde esta perspectiva, si hiciéramos un sistema representacional de lo que hemos leído, podríamos perfectamente, quizás en unos aspectos más que en otros, pero seguro que estarían presentes los tres elementos de lo que te estoy hablando. Y ahora vamos al sentido práctico, ¿no? Y volvemos al haiku de Buzón que habíamos leído. El río de verano, vadeado, qué felicidad, sandalias en la mano. Es interesante escuchar los haiku con los ojos cerrados, para que nuestros mapas mentales sean más intensos y claros. ¿Qué mapa mental nos sugiere este haiku de Yosa Buzón que hemos leído? Pues fijaros, se me ocurre, en el plano visual nos podemos representar el agua clara y transparente, las piedras brillantes del fondo del río, las hierbas de las orillas. En el plano auditivo nos podemos representar el sonido del agua, alguna rana que se zambulle, el sonido de algún pájaro que cruza el cielo. En el plano kinestésico nos podemos representar la sensación y emoción de felicidad, de tranquilidad, de vivir ese instante, el frescor del agua en nuestros pies, la brisa fresca en el rostro, los olores. A la hora de escribirlo nosotros tenemos que tener en cuenta este mapa representacional que queremos que el lector se haga y por eso es importante que utilicemos estos elementos que estimulen y evoquen al lector hacia sus propias experiencias y sensaciones. Por eso es tan importante trabajar las palabras. Se están animando, Isidoro. ¿Te los ¡Oh, qué leo? alegría! Claro que Son sí, por Dios. maravillosos. ¿Puedo? Claro que sí.
Dice, mira, dice uno, dice Carlos Olmo, que es justamente el representante de la revista del vuelo del flamenco que nos ha visitado justamente en el taller anterior. Es un profesor de filosofía magnífico, Ajá. ¿vale? Que dice, viejo colchón, chicharras en la cama, entre las sábanas. Estupendo, También estupendo. hay Fijaros, ahí el un auditivo. usuario de Facebook también que nos dice, cae la noche, me trae tu recuerdo y te añoro. Muy bien. Y otro más, y dice, sentir tus besos en mi ser ardiente de mis deseos por ti. Madre mía, qué nivel. Son bonitos. Son muy bonitos Oye, y ¿con muy quién bien estamos hechos, ¿eh? hablando nosotros? Si es que aquí Aquí, hay yo creo que personas estamos hablando a gente que... que ya sabe de esto, ¿eh? Yo creo que en fin. Y la verdad, me siento impresionada y muy gratamente. Dice otro más, ahora lo leo. Dice, porque me siento impresionada gratamente porque toda esta parte teórica la has dibujado y se queda como en la retina, ¿no? Yo creo que cuando yo tienda a escribir un haiku ya no volverá a ser igual, porque para tener en cuenta todo lo que has señalado sobre el lado auditivo, sobre toda esta imagen se queda ya centrada. Mira, aquí va otro. Dice, te vas, alma mía, me dejas moribunda, me reconstruyo. Muy bien, muy bien, muy bien, Sigue, muy bien. corazón. Sigue, Muy bien, Sidoro. estupendo. Pues vamos a seguir un poco para que veáis esto, las características del haiku. Fijaros, para ser un buen haijin, y ya veo que aquí hay unos cuantos ya, por lo que estamos viendo, no podemos perder de vista los aspectos clásicos del género. Aunque lo hagamos, pero no podemos modernamente ahora, pero no podemos perder de vista, porque también es un ejercicio muy sano y muy bueno para llevarnos en este recorrido hacia la actualidad. Son poemas de carácter descriptivo, como hemos dicho. Tienen como tema algún aspecto de la naturaleza o de la vida cotidiana que me gustaría que hicieran alguno. Es el reto que les lanzo a nuestros televidentes, que hagan un haiku con el tema de la naturaleza o de la vida cotidiana. El mundo representado siempre es evocador y sugerente. Y esto es ya, aquí entramos ya en temas que sí no pueden perderse en ningún haiku y que cualquier tradición, desde la más antigua a la más moderna, esto lo respetan. Y es que el personaje poético no habla de sentimiento, aunque se desprende de lo que observa. Por eso no se suele escribir en primera persona, aunque algunos lo han hecho, ¿eh? Benedetti lo ha hecho, pero esta gente puede hacer lo que le dé la gana, porque todo lo hacen bien. Fijaros, os voy a poner aquí el ejemplo para que veáis cómo pierde fuerza, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Esto es práctica total. Mira lo que dice. Es un poema de Masu Basu, un haiku, que dice así. Al sentirme enfermo durante el viaje, mis sueños vagaron sobre un campo de hierba seca. Fijaros, en este Uf, poema, mis sueños es el sujeto. Pero ¿qué ocurriría si el autor se hubiera colocado a sí mismo como sujeto y hubiera dicho, al sentirme enfermo durante el viaje, soñé que vagaba sobre un campo de hierba seca? ¿Creéis que es lo mismo? Pues yo creo que no. No es lo mismo, no tiene la misma fuerza. No sé si estáis conmigo, no sé qué te parece, Gemma, a ti. pues que tienes razón, que tienes razón. De hecho, estás generando también reacciones. Por aquí están diciendo que le está encantando todo lo que estás contando. Dicen que están aprendiendo un montón y que dicen Pues que me alegro Benedetti es muchísimo. Benedetti, que está claro. Ahí Que está. vamos. Pues fijaros una cosa, pues para estas personas que nos están escuchando y quieren aprender, fijaros en este sentido si es importante reorganizar una frase o colocar en el sujeto un elemento inesperado, y eso puede dar una fuerza nueva. Merece la pena probarlo. Cuando alguna de las frases nuestras no funcione o no nos deje muy convencidos, vamos a cambiarla. No nos conformemos con lo primero, ¿vale? Y para eso, fijaros también, pongo otra serie de características para que sea auténticamente un haiku. Y es que en el haiku debe haber un predominio de los sustantivos. Tiene que haber muy pocos adjetivos y menos verbos aún. Y cuando se utilicen, utilizar siempre
el verbo en presente. El verbo ser sobra, porque se sobreentiende. Os voy a leer 2 haiku y quiero a ver si sois capaces de reparar en una característica que les asemeja cuando dista cada autor en siglos uno del otro. Basó decía: lluvia de estío, tras la senda del sol, los girasoles. Y este de Octavio Paz: sobre la arena, escritura de pájaros, memorias del viento. ¿Qué tienen en común, aparte de ser 2 haiku estupendos y preciosos? Pues si os dais cuenta, los 2 haiku, ninguno de los 2 tienen verbos. ¿Por qué? Porque los verbos sobran, porque no hay movimiento en el haiku, sino la idea de captar una imagen inmóvil, como una fotografía, una emoción, en definitiva. Y aquí ya se puede ver la diferencia entre el haiku tradicional y los más actuales. Fijaros cómo no falta el kigo, la estación, en el de Basó, y cómo, por ejemplo. Pero fijaos también en la fuerza representacional que tiene el de Octavio Paz. ¿No ha visto alguien sobre la arena de la playa las huellas de una gaviota o de una paloma que efectivamente esas pisadas, ¿verdad? Que se llenan a las primeras horas de la mañana. Exacto. Y es que parecen escrituras, es que parecen grafías, y después ya los remata con memorias del viento. Toma ya. Ya es que ante esto ya no sé ni qué decir, la verdad. Pues verás, la verdad es que aquí hay compañeros que también se están animando. Te voy a leer. Dice, oh, qué alegría. Dice, otro más. Me veo mojada, tus aguas me ahogan, muero, renazco. Aquí otro participante comenta, dice que me hace ilusión, os dejo mi primer haiku, ¿vale? 50 minutos después de saber que era brevemente. Y dice así: tanto deslumbra y cautiva el aire que admiro y tiemblo. Otro participante comenta: las amapolas hoy solas aplauden a mi ventana. Volverá la primavera. Creo que este te ha hecho caso porque habías pedido haikus con temática de naturaleza. Sí, señor, perfecto. Además, ha utilizado un kigo, ya ven, exactamente, porque los otros haikus que han leído, fijaros que tienen un componente personal. Y eso no debería hacerse. Porque es más fácil decir los sentimientos que uno siente a decirlo a través de algo más impersonal. Hay otro que dice... Este último me ha sombra encantado, maldita. desde luego. Sí, hay otro que dice: sombra maldita, oscurece la tarde, sol que huye. Estupendo. A ver, léelo otra vez, por favor. Es que de tu mano, así ya están todos, ya hemos leído todos, ¿vale? El Vale. tema es que me está dando la sensación que de tu mano vamos a aprender esto y muy bien. Bueno. Todo el que quiera puede seguir participando y metiendo sus haikus en el muro, porque no puede ser mejor el ambiente ¿verdad? De amor por los haiku y cómo elaborarlos. Me estoy quedando impresionada con nuestros oyentes. Isidoro, muy bien, pues cuéntanos a mí me encanta más. eso, me encanta. Mira, vamos a ver, otra regla importante a la hora de escribir un haiku es la simplicidad. Es decir, hay que huir de las elaboradas metáforas. El haiku es una pincelada en el tiempo. Los haikus más logrados son los que dan el salto en el tercer verso, es decir, que el primero y el segundo son introductorios y el último es el que tiene que dejar la última impresión. Y esto sí que ya es importante, ¿vale? Y es más difícil de percibir en los haiku, ¿de acuerdo? Que consiste en la tensión creada entre 2 elementos del poema. Debemos elegir 2 elementos en nuestro haiku que provoquen tensión entre lo grande y lo pequeño, lo temporal o lo efímero, lo blanco y lo negro, lo quieto y lo agitado. Fijaros, por ejemplo, en este haiku de Masuo Baso, que dice: el cuervo horrible, qué hermoso esta mañana sobre la nieve. Fijaros que pone 2 elementos en contradicción: la negrura del cuervo frente a la blancura de la nieve. Pero que Masuo Baso también podía hacer lo que le diera la gana, que es que en un solo elemento
ha metido también el elemento de tensión en el mismo elemento, en el cuervo, que es horrible, también resulta hermoso. Fijaros, ¿eh? Y yo me he atrevido a ponerme aquí a su lado, muy humildemente, de acuerdo con este que dice, en la tormenta, un pájaro durmiendo bajo una hoja. Muy sencillo, pero también para hacer ver que pongo en tensión esos dos elementos, el elemento de la tormenta con la lluvia, el viento fuerte, y la fragilidad de ese pájaro que se resguarda bajo una hoja. ¿Os dais cuenta? El tema de la tensión, esto sí que es una cosa importante, porque esto sí que se mantiene, esto sí que es el alma del haiku, ¿de acuerdo? Podemos cambiar la temática, podemos cambiar la métrica, pero esto sí que es importante, crear estos dos elementos y crear esta tensión que se resuelve en ese tercer verso, que es la impresión que deja. No sé qué opinas tú, Gemma. Pues fíjate, nada más la contestación que te están dando, porque no solo está resultando interesante, sino que dicen por aquí, María Luisa Dávila dice, es fundamental tener un buen maestro. Estamos asimilando la esencia, la teoría con una sola clase. Y también siguen aportando haikus, porque yo estoy esperando el momento, porque Pues me encanta escucharte, es una cosa que me vuelve loca. Yo me estoy enamorando de cómo explicas. A ver, dice otro más. Y además de la naturaleza, ¿vale? Te han hecho caso otra vez. Árboles mudos, hojas desoladas, radiantes solas. Muy bien, muy bien. Fijaros la imagen. Esto parece como si fuera una playa, ¿no? Exacto, sí, es una fotografía. Con aire, ¿no? Porque dice árboles mudos, serían como las, ¿verdad? Y hojas desoladas que van con el aire azotándose, radiantes solas, ¿no? Brillando justamente en el centro del día. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Claro. Muy bien. Precioso. Pues vamos, yo creo que estás emocionando al personal. Pues, aquí tiene que haber más participaciones. Di que sí. Esto es una alegría. Es una alegría. Sí, la verdad es que es cierto que compararnos con Matsuo Batso siempre quedamos, ¿verdad? Como diciendo, madre mía, ¿no? Pero yo creo que tú en tu haiku has sabido muy bien también demostrar y crear esa pequeña tensión. A mí me ha gustado mucho esto de haber hablado de la tormenta y del pájaro tan chiquitín, durmiendo bajo la hoja, y representas esa fuerza y esa fragilidad, ese contraste, ¿verdad? Y sobre todo en un acto que es tiene que ser tan usual, ¿no? Como el gesto de dormir. Entonces me ha gustado mucho. Es verdad que no tiene rima, es verdad que se mete en la métrica perfectamente y yo creo que sí está a la altura del gran maestro Matsuo Batso. Tú eres muy generosa, Gemma, y yo te lo agradezco. Bueno, ahora, Gemma, te voy a dar una fórmula, que es esta, para ayudar a la gente que no haya escrito nunca un haiku. Ajá. Y al menos tenga donde agarrarse, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, podemos hacer un haiku con las indicaciones de esta fórmula, pero también podemos añadir variaciones, ¿de acuerdo? Vale, en el primer verso podemos meter un verbo más un adverbio. En el segundo verso podemos meter un determinante más un sustantivo más un adjetivo. Y en el tercer verso metemos una preposición más determinante más sustantivo. Yo he hecho un haiku precisamente siguiendo esa regla y he puesto: duerme deprisa el gorrión impaciente sobre la rama. ¿De acuerdo? Pero fijaros, me voy a Sogi, que es otro tradicional. Y pone, y aunque hay variante, pero fijaros también cómo coincide, por ejemplo, en el tercer verso, cómo mete la preposición, el determinante y el sustantivo. Lluvia de anoche, cubierta esta mañana por la hojarasca. Esto es tremendo. Es decir, esto nos puede servir para perder el miedo, para decir, venga, ¿cómo lo construyo? Pues venga, aquí tienes tú una receta, pero luego, como el buen cocinero, pondrá otros ingredientes, cambiará los ingredientes. Claro, la proporción un poquito y la balanza. ¿Y sabes lo que pasa, Isidoro? ¿Sabes lo que pasa? Que un buen cocinero no solo se pone el gorro para cocinar. El buen cocinero muchas veces escribe sus recetas, como estás compartiendo tú con nosotros. Y hay gente que las anhela tanto, que te las está pidiendo. Están diciendo, hay que hacer un libro de haikus y que nos asesore Isidoro. Así que yo me he empezado a reír. Perdona, pero me ha encantado.
qué cariño. Dice, está genial hacerlos, dice otro, y dice, ¿nos podrá mandar su presentación? Sabiendo que esto queda grabado, ¿verdad? Todo el mundo Claro, que está acudiendo a este taller podrá acceder a ello y sobre todo supongo que si se pone en contacto con Isidoro mediante Messenger, supongo que ya podéis vosotros hablar un poco más profundamente sobre esto. muy ¿Tú bien. qué opinas, Isidoro? Sí, sí, yo no, sin ningún inconveniente. A mí me encanta compartir el conocimiento, me encanta porque es la manera de aprender también, por mi parte. Muy bien. Bueno, pues entonces, si queda un poco claro esto, vamos a hacer otro ejercicio, ¿de acuerdo? Es decir, para alguien que no ha escrito nunca haiku, aquí tiene una fórmula, pero os dice, bueno, es que yo me quiero, no sé, quiero hacer otra actividad. Oh, pues también hay otra actividad para convertir, fijaros, poemas poemas de otros autores, convertirlos en haiku. Es decir, se llama descubrir los haiku ocultos. Seleccionamos versos de un poema que puedan convertirse en haiku o que tengan mucha semejanza. Entonces, se puede retocar el poema suprimiendo palabras, sustituirlas, cambiar el orden. Es un juego, ¿os dais cuenta? Pero es un juego donde uno aprende poner los verbos en presente siempre. Es decir, ¿ves? Aunque esté como estén, yo los llevo a la normativa que dice el haiku, a las características del haiku. Yo me los encuentro en pasado y yo los llevo al presente. ¿eh? Para que se asemejen a los haikus clásicos, ¿no? Entonces, hay que, los que se nombren elementos de lo cotidiano, cojo con un lenguaje sencillo, sin grandes metáforas, pues aparto las metáforas de ese poema, porque no me interesa, cojo lo que se asemeje al haiku. ¿Para qué? Para convertirlo yo en un haiku. Y aquí he hecho un ejercicio. Es un poema de García Lorca que, ojo, García Lorca utilizaba mucho esta técnica del haiku en sus poemas, y de hecho me lo ha puesto muy fácil, porque fíjate, el poema que he escogido dice, hay un lucero quieto, un lucero sin párpados, donde un lucero en el agua dormida del estanque. Pues eso, si yo tuviera que traducirlo a un haiku, pues lo he hecho de esa manera. Lucero quieto en el agua dormida del manso estanque. Pero fijaros que ¿qué faltaría en este haiku? Faltaría los dos elementos que entran en tensión. Pero escúchame, es que nos podría perfectamente servir también, porque no entran en tensión, pero estamos hablando de un lucero quieto, de un agua dormida y de un manso estanque. Es que mayor tranquilidad no puede haber, vamos, esto es el relax total. ¿De acuerdo? Me has dejado enamorada, Isidoro. Vamos a Me hacer. encanta jugar, me encanta la forma en que has propuesto el juego y no solo me ha impresionado a mí, sino a los que nos escuchan, porque dice, está genial hacerlo, dice, qué interesante y divertido, porque muchas veces cuando uno habla de poesía, ¿verdad? Aparta lo que es la sensación de diversión ¿verdad? Este apartado de creatividad tan metido, tan instaurado, y el saborearlo y el que nos crees la inquietud de jugar con estos versos, creo que es el elemento estrella. Nos tienes completamente encandilados, Isidoro. Sigue, por No, favor. pues claro que sí. Fijaros, otro ejercicio más, ¿vale? Venga. También he acudido a Lorca. Dice, pero la luna blanca, la luna verdadera, solo luce en los quietos cementerios de aldea. Bueno, pues ¿cómo lo he traducido yo eso a un haiku? Con su métrica, perfecta. 575. La luna blanca luce sobre la tapia del cementerio. ¿Ves que es fácil? No me he complicado tampoco la vida, porque García Lorca me lo ha dado casi hecho. Pero es un ejercicio que esto te lleva a buscar y a hacer tus propios haiku. Es un ejercicio para empezar, para aprender y mirar la poesía que hacen otros autores de una forma diferente también. Te lo aseguro. Cuando uno intenta decir qué es lo que puede sobrar en un poema o en una narración, a mí me encanta la literatura breve precisamente por eso, por esa capacidad de condensar y de no perder el sentido, todo lo contrario, aún el sentido es como el buen perfume en frascos pequeños, ¿no? Ahora os voy a poner, fijaros, este haiku lo recogí en la red, ¿no? Para que veáis un poco lo que hablaba antes del tema de la métrica, de saber. Fijaros bien, dice así: duerma, ranita, abraza fuerte tu paz,
garza viene ya. Es muy mejorable este haiku, desde luego, ¿no? Pero fijaros que la persona que lo ha intentado hacer, él presumiblemente quería conseguir la métrica exacta. Pero, ¿qué pasa? Que no ha tenido en cuenta lo que hemos hablado de las normas de la métrica. Y entonces, el segundo verso, al ser palabra aguda, hay que sumarle una sílaba. Y ya le salen 8, 7 más 1 por ser aguda. Y la última, por ser monosílaba, también hay que añadirle una. Ya sale 6. ¿Os dais cuenta? Pero luego vamos a fijarnos en el sentido del haiku también. Por eso hay que analizarlo todo, ¿no? Que en este caso, más que tensión entre los elementos, lo que produce es una inquietud. Vamos, yo soy la ranita y sabiendo que la Totalmente, garza viene salgo ya, pitando. no pego con toda la noche, por lo menos. ¿Cómo me voy a dormir? Muy bueno. Vale. Pues en el otro ejemplo que vemos, fijaros, decíamos que el haiku no tenía rima. ¿Qué ocurre cuando le ponemos rima? Y se lo hemos hecho para ver la diferencia. Dice así: brilla la luna sobre la clara agua de la laguna. Es un haiku en métrica perfecto. ¿Qué falla? Falla de que lo hemos rimado. Y lo hemos rimado en consonante, además. Brilla la luna sobre la clara agua de la laguna. Fijaros que lo deja cerrado. Hemos hecho una conversión, es decir, bueno, hoy es verdad, me he dado cuenta de que la rima es consonante, no, y ahora lo cambio y digo, la luna brilla sobre la clara agua de la laguna. La rima sigue siendo en asonante, pero la asonante ya es mucho más suave, ya te deja el poema un poco más abierto. Pero vamos a hacer cambios, lo que decían, vamos a jugar y vamos a cambiarlo. Y el tercer verso, vamos a ponerlo en el primero. Y ahora decimos, en la laguna, sobre la clara agua, la luna brilla. Y a mí todavía me falta algo en este haiku, me falta algo. ¿Qué me falta? El elemento tensional. Me falta que esos dos elementos entren en tensión. Y entonces contradigo la blanca luna, la luna brilla, le meto, cambio el adjetivo de clara por oscura y digo, ahora, la luna brilla sobre la oscura agua de la laguna. Fijaros que ya está tomando el haiku otra dimensión. Pero es que voy más allá y digo, espérate, es que quiero cambiar ese adjetivo que tampoco me acaba de convencer. Y ahora digo, la luna brilla sobre el agua cansada de la laguna. Y ojo, con este adjetivo ya estoy proyectando yo mi emoción. Pero es que si no estoy de acuerdo, y ahí ya lo he dejado en puntos suspensivos, pues cambio lo que tenga que cambiar hasta que yo lo considere que está redondo. O lo tiro a la papelera y hago otro. Porque como creo que era Antonio Machado el que decía, hay del poeta que no corrija. Pero, bien, quiero comunicarte que nos tienes a todos embobados como manifiestan los seguidores. Es decir, están diciendo, es que yo no me puedo dice, yo no puedo ponerme a crear ahora, porque Isidoro me tiene embobada y no quiero perder detalle, pero en cuanto terminemos, creo que ni dormiré. Otro dice, súper excelente explicación, señor Isidoro. Y te guiña un ojo, que creo que te conoce. El tema es que al hacer las correcciones, la pregunta que me sugiere a mí es, ¿cuándo se sabe que un haiku está terminado? Porque es verdad que nosotros nos sometemos a la corrección, vamos cambiando y metemos esa palabra tensional que crea tensión dentro del haiku, pero luego nuevamente tenemos las 3 líneas vacías. ¿Cuándo sabe un buen poeta que ha terminado su haiku? Pues mira, Gemma, va a estar un poco también en el grado de exigencia que tenga el propio poeta. Yo, por ejemplo, casi nunca estoy conforme con lo que hago. Y es porque, es más, fijaros a veces lo que me pasa. Escribo un poema que lo dejo, o una narración, o un pequeño relato, que lo dejo ahí,
porque no me parece bueno, lo dejo ahí para toquetearlo, y si pasa mucho el tiempo y no lo he leído, cuando lo leo me sorprendo, digo, esto tiene algo de calidad, pero cuando empiezo a volver a leerlo, me parece que le falta algo. Siempre, yo creo que nunca nadie que realmente intente hacer las cosas bien, no sé, creo y además creo que ese inconformismo es necesario para mejorarlo. Fijaros, si yo me hubiese quedado con el primero en este caso, brilla la luna sobre la clara agua de la laguna, pues oye, pues mira qué bien, ¿no? Pues ya está, no sé, me ha salido perfecto. Sin embargo, a mí personalmente no me llenaba y entonces voy cambiándole cosas, ¿vale? Y lo dejo ahí en los puntos suspensivos porque seguramente se podría mejorar. Es un ejemplo que he puesto nada más, simplemente, ¿no? Pero un poco pues comentarte que están llegando los últimos minutos de nuestro taller y me da muchísima pena terminar, pero tenemos que ir cerrando. ¿Te importaría en 2 minutitos darnos una conclusión? Se está hinchando de llover. Está lloviendo, madre mía, como nunca aquí en Málaga y se oye la lluvia repiqueteando en las ventanas. ¿Podrías cerrar en unos minutitos, en 2 minutitos, en conclusión, sobre todo lo que hemos hablado? Sí, bueno, solamente, yo tenía también una serie de haikus hechos para inspirarse con los clásicos. Escucho la lluvia, Gemma, madre mía. ¿A que sí? Sí. Está cayendo lo más grande. Todo nos inspira a permanecer construyendo haikus. Isidoro. Muy bien. Quería también, pues hablar de 2 autores también japoneses, pero ya más actualizados, del siglo XIX y siglo XX, para que vierais cómo iba evolucionando. Y lo que sí quiero un poquito es para que veáis que el modelo clásico de haiku sigue evolucionando, que se modifican los esquemas métricos, por lo cual tampoco hay que obsesionarse, con que tengan 5, 7 y 5, se introducen nuevos temas, incluso haikus de corte intimista. Yo recomiendo a Benedetti en este sentido. Se utilizan nuevas formas lingüísticas, pero sigue persistiendo en todo ello el alma del haiku. Y el alma del haiku es crear esa tensión, ese instante, ese momento. Es escribir un instante para hacerlo eterno. Así terminaría yo este taller, Gemma. El haiku, escribir un instante para hacerlo eterno. Esto es poesía. Señoras y señores, puedes dejar de compartir la pantalla cuando quieras porque vamos a despedirnos, pero a lo grande juntos, ¿de acuerdo? Yo creo que jamás podría haber pensado tener mejor compañero para despedir este Festival Internacional de Poesía por hoy, porque mañana tenemos muchas novedades también y esperemos que nos acompañéis. Tenemos una ventana para niños sobre educación que nos trae una profesora y tenemos nuestro especial de recitado de niños, Lourdes Jiménez. Tenemos también la compañía de una psicóloga que viene a hablarnos de la importancia que tiene la poesía en el campo emocional. También nos viene diversos talleres de recitado con diversos poetas y todo esto acompañado de personalidades tan grandes como con las que hemos compartido esta tarde y sobre todo como contigo, Isidoro. Ha sido un auténtico placer. Aquí te están dando las gracias, dice Isidoro Gema, qué momentos tan buenos y productivos, gracias, muchas gracias. Me regalo mucho, maestros, saludos fraternales para todos. Creo que tienes conocidos. Y felicidades por el estupendo programa y muchas gracias por la información. Y dicen aquí también, Isidoro, ¿por qué no te conocimos antes? Pero nunca es tarde. Bienvenido y bien hallado que haya sido en este festival también, aunque yo había compartido con él alguna ventana de las palabras, ¿verdad? Sí. Casualmente, él fue el que bautizó a la ventana de las palabras, tal y como la conocemos. Así que gracias con mayúsculas. Y de verdad es enhorabuena por tu buen hacer, por toda tu gratuidad y toda tu fortaleza, porque los escritores también, al ser muy exigentes con ellos mismos, hacen un acto de entrega siempre al ofrecer lo mejor que tienen, ¿no? Que es su creatividad.
Entonces, pues os voy a dar a todos los que nos escuchan desde diferentes países un abrazo grande, mañana más, y siempre de la mano de escritores como Isidoro. Muchas gracias, Isidoro. Gracias a vosotros y buenas noches. No te me vayas, Isidoro.